Buenas tardes, mi nombre es Natalia Arderian, soy asistente de la Cátedra de Patología, Semiología y Clínica de Estomatología. Como parte integrante del segundo semestre, es decir, de Patología 4, vamos a tratar el tema infección odontogénica. Englobamos a las infecciones odontógenas u odontogénicas dentro del concepto de celulitis. La celulitis es definida como la inflamación del tejido celular. También puede ser entendida como las infecciones que se producen en ese tejido celuloadiposo que se sitúa en los intersticios aponeuróticos entre y relacionado a las estructuras musculares, vasculares, nerviosas y viscerales. El tejido celular es un tejido conjuntivo blando que tiene diversas funciones que conoceremos a continuación, ricamente vascularizado y celular. La etiología de esta infección celular está dada por la penetración de microorganismos de alta patogenicidad a través de los tejidos. Esta infección es fundamentalmente bacteriana, aunque deben considerarse también los hongos, ya que se han reportado algunas infecciones odontógenas donde han sido aislados cepas de hongos de la especie Cándida entre los agentes causales. Dentro de su etiología bacteriana, esencialmente bacteriana, podemos decir que las celulitis son polimicrobianas, es decir, el desarrollo de las mismas corresponde a múltiples cepas bacterianas que están involucradas. En este esquema se intenta expresar las vías de difusión a través de las cuales estas bacterias y sus toxinas ingresan al tejido celular. La difusión de las mismas puede ser tanto por una migración espontánea de los microorganismos o sus toxinas sin destrucción ósea evidente, llegando hasta el tejido celular. Puede también ocurrir por vía linfática o por efracción directa del contenido purulento desde el ápice dentario hasta el tejido celular facial. A continuación desarrollaremos cada una de estas vías de difusión. Una vez producida la infección odontogénica, es decir, la celulitis, pueden ocurrir a punto de partida de la misma múltiples complicaciones a nivel general, que se detallan a continuación en el esquema que se presenta en esta diapositiva. Es por esta razón de vital importancia poder realizar un correcto diagnóstico y tratamiento de la celulitis cérvico-facial. Dentro de las funciones del tejido celular es importante mencionar su función mecánica. Este tejido conjuntivo laxo y adiposo cumple una función de regulación del movimiento, protege al cuerpo de lesiones, dando una amortiguación frente a los impactos. Su consistencia y su ubicación subcutánea y en relación con las estructuras musculares y óseas presentes, por ejemplo, en los ángulos osteomusculares, proporciona un apoyo y un sostén para estas estructuras, dando forma y contorno a las estructuras de la cara y de otros sectores de la economía. También se puede mencionar su función nutritiva, en tanto que por este tejido celular discurren vasos sanguíneos a través de los cuales se proporciona la oxigenación de los tejidos y la eliminación de productos de desecho y toxinas. También esta depuración de contenidos tóxicos se da a través de vasos linfáticos que se encuentran en estos tejidos. También podemos mencionar, y es muy importante aclarar, la función defensiva de este tejido celular.
A través de estos vasos sanguíneos llegan a estos sitios de injuria las células de la inmunidad, tanto aguda como crónica, que nosotros conocemos, leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos, linfocitos y otras células de defensa. La topografía de este tejido celular es variable según la región que estemos mencionando en nuestra área cérvico-facial. Por ejemplo, en el cuello hay abundante tejido celular. No así en el mentón, donde este es escaso, e incluso en el paladar duro podemos decir que el tejido celular se encuentra ausente. Por lo tanto, es importante mencionar cuando se producen infecciones odontogénicas en el paladar, no reciben el nombre entonces de celulitis, dado que en esta topografía no se encuentra este tejido celular subcutáneo. En el surco vestibular y lingual hay presencia de tejido celular subcutáneo, también en la región geniana y labial. Es importante conocer la anatomía de cada uno de estos sectores para poder entender cómo se desarrolla la celulitis o las infecciones odontogénicas en estos sectores. Las celulitis cervicofaciales presentan a grandes rasgos dos orígenes definidos. Encontramos la celulitis de origen odontogénico y las de origen no odontogénico. Las celulitis odontogénicas son las que se desarrollan a punto de partida de piezas dentarias y sus patologías. Es decir, podemos encontrar celulitis odontogénicas de tipo canalicular, la que se desarrolla a punto de partida de una necrosis séptica pulpar y a través del canalículo dentario puede desarrollarse la celulitis, o también encontramos las celulitis odontogénicas marginales, que son a punto de partida de estructuras paradenciales, pericoronarias o alveolitis. Dentro de las celulitis no odontogénicas, que son las menos frecuentes en nuestro sector de trabajo, podemos hablar de orígenes traumáticos, es decir, fracturas en, por ejemplo, maxilar superior o mandíbula, quistes no odontogénicos, tumores en el área maxilofacial que se infectan secundariamente produciendo celulitis faciales, lesiones cutáneas o mucosas, amigdalitis, hematomas infectados o adenitis. Desarrollaremos a continuación las celulitis odontogénicas, son las que tenemos que conocer con mayor frecuencia y las que desarrollaremos en este teórico. Las celulitis odontogénicas son las más frecuentes en el área facial. Se desarrollan a punto de partida de una pieza dentaria. Dentro de las mismas encontramos las canaliculares y las marginales. Las canaliculares son las que se desarrollan a punto de partida del conducto de la pieza dentaria, es decir, pueden desarrollarse a punto de partida de una lesión cariosa y su evolución que finalmente culmina en la necrosis pulpar séptica, o a través de una mortificación pulpar de tipo no séptica o no infecciosa que finalmente culmina infectándose también y provocando lo que es la celulitis facial. Sin embargo, las marginales no tienen relación con el conducto y la cámara pulpar. Se desarrollan a punto de partida de las estructuras peridentarias, como son, por ejemplo, a punto de partida de una pericoronaritis, de un proceso paradencial, como por ejemplo un absceso periodontal, o de una alveolitis. Las celulitis odontogénicas canaliculares, como mencionábamos en la diapositiva anterior, se desarrollan a partir de una infección en cámara y conducto pulpar.
Por ejemplo, un proceso carioso inicialmente en esmalte avanza hacia la dentina, afectando finalmente la cámara pulpar y el conducto o los conductos radiculares. Luego de provocar la necrosis séptica a nivel pulpar, la infección odontogénica avanza hacia los tejidos periapicales y, si no se resuelve el cuadro, puede culminar en una celulitis facial. Es decir, a punto de partida de una caries dental se provoca un cuadro de necrosis séptica con complicación periapical y si esta complicación periapical, como puede ser un absceso dentoalveolar agudo, no se resuelve, finalmente puede culminar en el desarrollo de una celulitis facial o cervicofacial. Otra posible etiología de desarrollo de una celulitis odontogénica canalicular puede ser a través del traumatismo dentario. En el traumatismo dentario ocurre ruptura de los tejidos de vascularización e irrigación de la pulpa a través del ápice dentario, por ejemplo, provocando en la pieza dentaria una necrosis aséptica, es decir, sin migración aún de microorganismos. No hay apertura de la cámara pulpar al medio exterior, por lo tanto, en su inicio, el traumatismo puede provocar una necrosis de tipo aséptica, sin migración de microorganismos. Una vez que avanza en el tiempo, estos microorganismos pueden colonizar a la pulpa necrótica desarrollando una necrosis séptica y por lo tanto sucesivamente una celulitis facial tal como se describió en el caso anterior. Las celulitis odontogénicas también pueden tener un origen marginal, es decir, fuera de lo que es el canalículo dentario, pueden desarrollarse a punto de partida de las estructuras peridentarias. Acá tenemos en esta imagen la enfermedad periodontal que todos ustedes conocen, que provoca una pérdida ósea con presencia de bolsa patológica y muchas veces en estos pacientes enfermos periodontales puede darse el desarrollo de infecciones a nivel del periodonto, como por ejemplo un absceso periodontal, porque se da la oclusión u obstrucción de la bolsa patológica, provocando la formación de un absceso en el periodonto que puede drenar hacia el tejido celular, provocando una celulitis facial. El mismo proceso puede ocurrir durante una alveolitis, es decir, la alveolitis se conoce como una infección circunscripta del alvéolo dentario post-extracción. A punto de partida de una alveolitis no resuelta puede darse la migración de esos microorganismos y toxinas presentes en la misma hacia el tejido celular, provocando también una celulitis facial. Otro ejemplo de celulitis de tipo marginal lo constituyen las pericoronaritis. La pericoronaritis es la inflamación e infección del saco pericoronario. Es muy frecuente observar este tipo de infecciones en piezas, como por ejemplo los terceros molares inferiores que no han logrado culminar su erupción dentaria, provocándose a repetición estos cuadros de pericoronaritis. En los mismos puede darse el desarrollo de abscesos o la presencia de contenido purulento en ese saco pericoronario entre la pieza dentaria y el mismo, y a través de una pericoronaritis no resuelta pueden drenar ese contenido hacia el tejido celular, también provocando una celulitis. En el esquema de esta diapositiva se intenta explicar la evolución de una infección odontogénica a punto de partida de una necrosis séptica. Recordamos que la necrosis séptica se da en el interior del canalículo dentario y a través de la misma puede desarrollarse un proceso periapical. El proceso periapical
puede ser clasificado como agudo o crónico. En estos procesos periapicales agudos, inicialmente ocurre la presencia de contenido de tipo seroso en el ápice, desarrollándose un cuadro inicial de periodontitis apical aguda. Si ese cuadro no es resuelto, como ya lo hemos visto en el semestre anterior, puede desarrollarse un absceso periapical, conocido como absceso dentoalveolar agudo. Ese absceso dentoalveolar agudo puede resolverse, es decir, puede realizarse el correcto tratamiento del mismo y drenaje a través de la vía canalicular o a través de vía mucosa. Cuando el absceso dentoalveolar agudo no es resuelto y no se proporciona el adecuado drenaje de ese contenido purulento, puede avanzar en el interior de las estructuras faciales hacia otras etapas. En su etapa inicial, el absceso apical se encuentra localizado, como se ve en la primera imagen, dentro de lo que es el ápice dentario, es decir, en relación al ápice dentario en una localización intraósea. A medida que ocurre el transcurso del tiempo, esta colección purulenta busca su vía de drenaje y atraviesa la estructura ósea, localizándose, como se muestra en la segunda imagen, de forma subperióstica, es decir, entre la tabla ósea y el periósteo. El absceso subperióstico es muy doloroso porque el periósteo es un tejido ricamente inervado. Si aún en esta etapa no se resuelve el cuadro, el pus continuará buscando su vía de drenaje, venciendo al periósteo, provocando una apertura de ese tejido perióstico y localizándose de forma submucosa, es decir, entre la mucosa y el periósteo. Y finalmente, si ese absceso submucoso, como se muestra en la tercera imagen, no es resuelto, a través de este absceso submucoso, el pus encuentra su vía de escape hacia el tejido celular de la cara o del cuello, desarrollando la celulitis. Las celulitis cervicofaciales pueden clasificarse como agudas, subagudas o crónicas. Cada una de ellas se desarrollarán a continuación. Las celulitis agudas pueden clasificarse como circunscriptas o difusas. Las celulitis agudas circunscriptas son aquellas que se desarrollan en un área determinada y tienen tendencia a ser limitadas, a permanecer en ese sector, circunscripto en ese sector, respetando órganos nobles y tejidos aledaños. Las celulitis agudas difusas, en tanto, no tienen esas mismas características. Son aquellas que no presentan tendencia a permanecer circunscriptas, sino que tienen tendencia a difundir en los tejidos, provocando la necrosis de órganos nobles en su avance de crecimiento. Más adelante vamos a desarrollar a mayor profundidad estos conceptos. Celulitis agudas circunscriptas son las más frecuentes y las que vamos a observar en nuestra práctica diaria. Dentro de las celulitis agudas circunscriptas encontramos la celulitis aguda circunscripta serosa y la celulitis aguda circunscripta supurada o purulenta. La celulitis aguda circunscripta serosa corresponde a la primera etapa de respuesta inflamatoria del tejido celular, caracterizada por la formación de un exudado seroso en este tejido. Tal como lo veíamos en las pulpitis y posteriormente en las lesiones o patologías periapicales, la primera fase de las infecciones ocurre
con la etapa serosa. Recuerden que en esta etapa serosa hay un aumento de lo que es la permeabilidad vascular con edema, con presencia y formación de un exudado seroso. En esta oportunidad, ese exudado seroso se localiza en el tejido celular subcutáneo, desarrollando lo que es este primer cuadro de celulitis aguda circunscripta serosa. Los signos y síntomas que se encuentran en esta primera etapa de la celulitis aguda circunscripta van a corresponder con la presencia de este exudado seroso en el tejido celular. Recuerden la importancia de la realización de una correcta historia clínica para poder establecer un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. Recordamos asimismo la primera fase de la historia clínica con un exhaustivo interrogatorio, que luego, posteriormente, se realizará el examen clínico y a través de ambos se puede desarrollar un correcto diagnóstico de nuestro paciente. El interrogatorio tiene una gran importancia y a través del mismo se van a recabar datos muy valiosos para poder establecer el diagnóstico de nuestra celulitis. En esta primera etapa o fase, que es la celulitis aguda circunscripta serosa, en el interrogatorio el paciente nos relata la presencia de una tumefacción facial de 24 a 48 horas de evolución y la presencia de un gran dolor dentario. El dolor dentario tiene características como las que se desarrollan a continuación. Es un dolor espontáneo, pulsátil, muy intenso, con sensación de diente alargado y que se exacerba durante la masticación. Como pueden observar, los síntomas descritos por el paciente con respecto al dolor dentario corresponden a los síntomas de un cuadro periapical de tipo absceso dentoalveolar agudo, por ejemplo, es decir, de un cuadro periapical agudo a nivel dentario. En el examen clínico regional observamos la presencia de una tumefacción de cara o cuello, es decir, una asimetría facial. Recuerden que esta asimetría facial es de tipo transitoria porque se debe a un cuadro infeccioso. Una vez resuelto el cuadro infeccioso, la asimetría facial desaparecerá. La superficie cutánea, es decir, la piel que cubre esa tumefacción, no presenta cambios de coloración ni aumento de temperatura local. Asimismo, la piel que cubre la tumefacción permite ser plegada. La tumefacción es blanda y no dolorosa a la palpación, no presenta fluctuación. En el examen clínico regional se pueden observar adenomegalias dolorosas en cadenas, por ejemplo, submaxilares, submandibulares, submentonianas u también yugulocarotídeas. Son adenomegalias dolorosas a la palpación, es decir, de tipo inflamatorias agudas. Como se observa en esta imagen clínica, hay una tumefacción de 24 a 48 horas de evolución que provoca una asimetría o un aumento de volumen en la cara, en un sector de la cara del paciente, en este caso en el labio superior. Las características de esta tumefacción corresponden a que no hay cambios de coloración ni de temperatura en la piel, aún en esta etapa serosa. No hay dolor a la palpación, no es una tumefacción dolorosa y la piel permite ser plegada. Estas características que se observan a nivel de la tumefacción se deben a que es una etapa muy inicial aún de la celulitis, donde solamente hay un aumento del exudado seroso a este nivel. Sin embargo, cuando se desarrolla o se avanza hacia el examen clínico local, hay presencia de gran dolor a nivel dentario en la pieza que dio origen a esta tumefacción.
En el examen clínico local vamos a observar el diente causal, que por ejemplo puede presentar una lesión cariosa con signos de periodontitis aguda. Correspondiendo a la imagen anterior, por ejemplo, la pieza causal podría ser un incisivo superior, central o lateral. Recordamos que los signos de periodontitis aguda son percusión vertical u horizontal positiva, palpación de tabla vestibular, en este caso positiva, movilidad y podemos también encontrar migración dentaria. Luego de finalizar con el examen clínico regional y local, podemos valernos de estudios complementarios como ser las radiografías para ampliar nuestro diagnóstico. En este caso pueden emplearse, por ejemplo, radiografías periapicales en las cuales pueden observarse signos que nos pueden ampliar o colaborar para poder establecer nuestro diagnóstico. A nivel radiográfico, en esta etapa de celulitis aguda serosa, puede observarse la presencia de un área radiolúcida alrededor del ápice dentario, que es importante destacar cuando nosotros observamos un área radiolúcida a nivel apical en relación al área apical, debemos de pensar que el punto de partida de nuestra celulitis es una periodontitis de tipo crónica agudizada. Recuerden que los cuadros periapicales agudos no presentan imágenes radiográficas, no hay aún signos radiográficos en los cuadros periapicales agudos. Podemos observar en estos cuadros agudos periapicales aumento o ligero ensanchamiento del ligamento periodontal, pero no una franca imagen radiolúcida alrededor del ápice dentario. Estas imágenes radiolúcidas corresponden a cuadros crónicos, en este caso crónicos agudizados, como por ejemplo el cuadro de absceso fénix, a través de los cuales se desarrollan estas celulitis. La evolución de estos cuadros de celulitis aguda serosa sin tratamiento es a la siguiente etapa, la de celulitis supurada. Es decir, cuando se presenta este cuadro de celulitis aguda circunscripta serosa, se debe intervenir oportunamente. Si estos cuadros reciben tratamiento, entonces se revierte el cuadro y no hay un avance hacia la siguiente etapa. Mientras que si no se produce el tratamiento de esta celulitis en el momento oportuno, puede avanzar hacia la siguiente etapa o al siguiente cuadro de celulitis aguda circunscripta, que es la supurada o purulenta. El tratamiento de estas celulitis agudas circunscriptas debe ser local y sistémico, es decir, debe haber un tratamiento local en la pieza causal y un tratamiento de soporte a nivel médico. El tratamiento dentario o de la pieza causal puede ser conservador o radical. ¿Qué significa? El tratamiento conservador es cuando se intenta conservar la pieza sin que el paciente pierda esa pieza dentaria. En el tratamiento radical se va a sugerir la extracción dentaria. El tratamiento conservador consiste en un tratamiento de urgencia, es decir, en un drenaje que puede ser por vía canalicular o por vía mucosa de esta colección que se encuentra a nivel dentario, y una vez resuelto el tratamiento de urgencia, realizar la endodoncia como tratamiento definitivo de esa pieza dentaria. En el tratamiento radical se opta por la extracción dentaria cuando, por ejemplo, no hay posibilidades de conservar la pieza dentaria por una presencia de una caries radicular extensa, de movilidad dentaria u otros factores. Es importante evaluar la oportunidad de la extracción dentaria. En algunas oportunidades, la extracción podrá ser realizada en esa misma sesión de urgencia, aunque el paciente presente
la celulitis facial. Por ejemplo, en caso que el drenaje no pueda ser realizado por vía canalicular o mucosa, se opta por la extracción dentaria como vía de drenaje. Si la extracción puede ser pospuesta, muchas veces es preferible realizar el drenaje a través del canalículo dentario o a través de la mucosa, realizar el tratamiento de urgencia de ese paciente y una vez resuelto el tratamiento de urgencia, evaluar la oportunidad de una extracción dentaria en una segunda sesión, por decirlo de alguna manera. Una vez realizado el tratamiento local de la pieza causal, podemos indicar al paciente un tratamiento médico de soporte a través de antibióticos de amplio espectro, como puede ser la amoxicilina, por ejemplo, cada 8 horas, tanto de 500 como de 750 miligramos, así como también las asociaciones con ácido clavulánico o sulbactam. Podemos también apoyarnos de analgésicos y antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno y otros. Es importante mencionar que las celulitis faciales deben recibir un control a las 24, 48 y 72 horas y hasta la evolución y resolución del caso. No debemos dejar a un paciente con celulitis sin control. Debemos evaluar que la celulitis comience a revertir a las 24, 48 horas y continuar su proceso hasta la remisión y curación. Por lo tanto, el tratamiento de la pieza causal puede ser conservador o radical. Siempre es importante resolver la urgencia del paciente, es decir, el cuadro de infección aguda presente en el momento, y poder establecer luego un tratamiento definitivo a través de la endodoncia si es conservador o a través de la extracción dentaria si es radical. Si el paciente no realiza el tratamiento definitivo de la pieza, ya sea a través de la endodoncia o la extracción dentaria, el cuadro de celulitis puede reiterarse y puede repetirse en el tiempo, pasando a las siguientes etapas de celulitis subaguda o crónica. Es importante hacer entender al paciente de que no es solamente la resolución de la urgencia del proceso agudo que se observa en el momento, sino del agente causal que provocó dicha patología.